ambos sí hablamos de lo que tenemos que hablar y en eso somos muy diferentes. Entonces, pues teníamos que diferenciarnos. Así es. Amén. Vamos pues a la palabra ahora sí. Fíjense que el miércoles hablé de mi ronco pecho algunas cosas porque tenía que hacerlo. Ayer con los varones que estábamos pintando me terminé de desahogar, entonces hoy no los voy a regañar. Hoy no los voy a regañar, pero sí de lo que les hablaba el miércoles, y hablé varias cosas, pero de lo que les hablaba el miércoles es que seguimos teniendo dificultad para completar la renta. Es algo que a mí no me gusta hacer, es algo que a mí no me gusta estarles diciendo, pero realmente si les digo es porque necesitamos ayuda. Entonces, si está en su corazón y así lo consideran, bueno, pues ahí tienen las cuentas para poder hacer depósito y o ya sea diezmo, ofrenda aquí en la iglesia, como ustedes lo consideren mejor, ¿sí? Nada más eso les voy a decir para ser breve, porque ya nos consumimos un poco de tiempo. Y ahora sí, vamos a la palabra. Y vamos a una versión, vamos a una porción, perdón, que es muy conocida de muchos de ustedes, de la mayoría de ustedes, y que se encuentra en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Y vamos a leer dos porciones, dos versículos, iniciando en el 14. Y dice así. Josué 24, 14. Y dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, o sea, y si le hacen gestos, si les parece mal, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a quien van a servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así es. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tienes algo para nosotros y cada uno de tus hijos, que establecemos tu señorío, que establecemos tu reino en nuestros hogares. Te damos gracias por la palabra, la dirección que hoy nos vas a dar y permite que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y yo creo que usted conoce muy bien la historia de los tres cerditos y el lobo feroz. Y si no se la conoce, déjeme ahí, se la voy a platicar rápidamente. Había una vez tres cochinitos que eran hermanos. Yo digo que hermanos en Cristo, que decidieron independizarse y cada uno de ellos quiso construir su casa. Aunque cada uno de ellos construyó su casa con niveles de fe muy diferentes uno del otro. Algunos lo hicieron con mucha fe, otros con poca fe y otros con nada de fe. Con mucha verdad, con poca verdad y otros con nada de verdad. Así que los trabajos fueron muy diferentes. El primer cochinito, lindo y cortés, amante de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí conoce gente así? Que le encanta el mínimo esfuerzo. Armó su casita de paja en 5 minutos para poderse ir a jugar. Porque había juegos nuevos en el PlayStation y algo así. El segundo cochinito, un poquito más responsable, pero igualmente impaciente, levantó una casita de madera en un par de horas y dio el día por terminado. Dijo, ya, con esto está bien. Pero el tercer cochinito, el cerebro de la familia, que invirtió tiempo, sudor, dolor de espalda y tuvo una construcción
fuerte de ladrillo y cemento, además de que se hizo cristiano y empezó a asistir a Pacto Vivo, construyó una casa con una estructura firme, con una estructura sólida, con buenos cimientos. De pronto entra en escena el gran lobo feroz. Era un tipo con serios problemas de manejo de la ira, con una capacidad pulmonar digna de un atleta olímpico, o sea, tenía bastante capacidad pulmonar, así como cuando la güera canta y grita, así, bastante aire en los pulmones, con una reputación un tanto cuestionable, y llega a la primer casa de el primer cochinito que estaba hecha de paja y le dice, y soplaré, y la casa derribaré. Y empieza a dar, y no hizo ni siquiera tanto esfuerzo porque con un simple soplido, como si fuera un dientito de león, se cayó la casita de paja. Así que el primer cochinito corrió por su vida hasta la casa de madera de su siguiente hermano. El lobo lo siguió, tomó más aire y gritó, soplaré, y la casa, a ver otra vez porque el lobo habló más fuerte, soplaré, y la casa, eso. Así que los dos cerditos salieron volando junto con la casa de madera y al mismo tiempo salieron corriendo disparados a la casa de su tercer hermano. Porque su tercer hermano, también el hermano Juan, le ayudó a construir esa casa. El lobo llegó sudando, porque ya llevaba varios soplidos, hinchó el pecho intentando derribarle a la tercer casa, pataleó, usó una técnica de diafragma un tanto profesional y complicada, habló en lenguas, dijo Rambo saca la bazuca, pataleó, sopló y sopló, pero la casa no derribó. Lo volvió a intentar y otra vez volvió a soplar y la casa no la pudo derribar. Así que frustrado y con un ataque de hiperventilación que le provocó el soplar tanto, el lobo decidió bajar por la chimenea. Pero para su sorpresa, no sabía que debajo de la chimenea había una olla hirviendo con agua. Así que en cuanto se deslizó, se dio una quemada y una sofocada de su vida. Salió disparado por la chimenea como si fuera un cohete espacial y jamás volvió a comer puerco. Moraleja, el trabajo duro tiene su recompensa. La albañilería te puede salvar la vida. Pero la fe y la bendición de Dios te va a proteger de todo mal. Amén. Así que hoy en día, hermanos, hoy en día nuestro hogar, nuestra casa está bajo ataque. Está siendo atacada implacablemente desde todas direcciones. Te está atacando todos los sistemas de información, todos los sistemas del mundo están echados a andar para atacar tu casa, para atacar tu familia. Por eso actualmente tenemos muchísimas definiciones diferentes de lo que significa ser una familia. Y en el centro de todo es esa falta de claridad que muchísima gente tiene de lo que debe de ser una familia. Porque quienes se vuelven dueños o quienes se convierten en dueños de la familia, ¿qué cree? Son los que van a controlar la familia. El que se convierta en dueño de tu casa es el que va a controlar tu casa. Porque el que tú permitas que alguien más controle tu casa de una manera ilegal, ilegítima, te va a convertir en prisionero en tu propia casa. Porque nadie debe de permitir gobernar, o tú no debes de permitir que nadie externo a tu casa gobierne tu casa.
Vivimos en una época en la que la sociedad ha rechazado cada vez más el concepto de familia. Por falta de compromiso, por falta de conocimiento, puedes ponerme muchísimas situaciones que la gente está viviendo, pero el meollo del asunto es que estamos perdiendo el concepto de familia. Y esto es tan importante porque quien controle la familia y quien posea la familia puede ser quien controle el futuro de esa familia, porque no es únicamente esa familia, sino son generaciones que vienen después a raíz de esa familia. La historia completa de un país o una nación está corriendo riesgos si la familia no está bien definida, bien estructurada. Si no está bien definida, esto se va a empezar a desmoronar. Y es cuando el gran lobo feroz puede venir a soplar en tu casa y puede venir y destruir y derribar tu casa. Entonces, cuando sucede eso, el caos empieza a reinar en la familia y ese caos de la familia empieza a permear y empieza a penetrar en toda la sociedad. Por lo tanto, cuando vemos familias destruidas, vemos una sociedad que también está siendo destruida. Por eso vemos tantos problemas en la sociedad cuando las familias no están bien cimentadas y no están bien firmes, como debe ser el concepto familiar. Y es por eso que una y otra vez la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de momentos y situaciones donde la familia está bajo ataque. Ya sea una familia nuclear, ya sea una familia monoparental, o sea que solamente hay un padre en esa familia, obviamente padre-madre, o simplemente alguien que está en ese hogar, en esa casa, donde el gran lobo feroz llega a tratar de desintegrarla y llega a tratar de anular el concepto de familia. En el capítulo 3 del libro de Isaías, en el versículo 12, habla de cómo los hijos, al haber abandonado las normas de Dios, los conceptos de Dios, el orden de Dios, vivían en rebeldía. Por eso dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. O sea, un muchacho, un hijo no debe de gobernar tu casa. Quien debe de gobernar tu casa son los papás. Entonces dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Ojo con esto. Si hay un matrimonio, la cabeza de ese matrimonio es el varón. No porque la mujer no tenga valor o sea menos, pero es el diseño de Dios. Si tú, mujer, eres el único padre presente en ese hogar, eso está bien, está correcto. Tú estás representando ahí el reino de Dios y está bien. Pero cuando sí hay un varón, el varón es el que tiene que ser la cabeza de ese hogar. Y por eso sigue diciendo el Señor y dice, y mujeres se enseñorearon de él. Significa que ya no gobernaban los hombres. Ya los que gobernaban, las que gobernaban eran los niños, los jóvenes y las mujeres. Eso está totalmente fuera del orden de Dios. Por eso dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Eso significa que vivían en rebeldía y la rebeldía de los hijos se volvió algo normal. Y dígame si no está sucediendo hoy en día lo mismo. Yo a los varones en los viernes de varones, yo les hablo muchísimo a los hombres de reino de tener mucho cuidado con la educación de los hijos, porque estamos viviendo tiempos en los que estamos dejando crecer a los niños como hierbita en el campo. O sea, necesitamos ayudarles, ojo, ayudarles, no estoy diciendo que los regañe, que los golpee, que les den nalgadas, no, pero necesitamos ser más firmes con la instrucción, con lo que tienen que hacer y tenemos que ser firmes en su educación, ¿sí? Dice que las mujeres gobernaban también este versículo. Más adelante en el versículo 25 dice, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Eso significaba que como las casas, las familias, las estaban gobernando los jóvenes,
las estaban gobernando las mujeres, los hombres ya eran hombres débiles. Nosotros en la actualidad les decimos de otra manera, ¿verdad? No lo voy a decir. Pero se volvieron débiles. Y así es como surgió el caos. Fueron derrotados porque la estructura se había invertido. Los hijos estaban tratando de mandar a los padres, los cónyuges estaban intercambiando constantemente sus roles y definitivamente eso atrajo el caos. Eso generó caos. Vivimos en una época donde la estructura social quiere definir lo que es una familia. Constantemente se te critica y se te bombardea con una multitud de ideas, de pensamientos, de conceptos, de filosofías. Si es que no estás de acuerdo con lo que la sociedad te dice, terminan diciéndote que eres un intolerante, que eres un religioso y que estás lleno de odio. Y dígame si no es verdad. Se te va a acusar de tener malas intenciones si no te sumas a la agenda del mundo. Si les dices que eso no es lo que dice la Biblia y les dices lo que sí dice la Biblia, te van a acusar de religioso e intolerante, de derechista. Hasta dicen, ahora hasta resulta que así dicen, ¿verdad? Como si toda la sociedad o las buenas costumbres de la sociedad las hubieran impuesto la gente que es de izquierda. Pero bueno, en fin. Ahora, la estructura familiar se corrompió. Y ese concepto de familia surgió por Génesis, surgió de parte de Dios. Génesis 6. En Génesis 6, el mundo tuvo que ser destruido porque los hombres y las mujeres habían sido contaminados. Se había infiltrado el gran lobo feroz junto con todos sus secuaces y toda la población del mundo de esa época fue contaminada. Por eso el Señor tuvo que acabar con esa humanidad, con esa civilización de ese momento, salvo una familia que el Señor rescató y por medio de esa familia volvió a instituir el concepto de familia. ¿Sí? Así que esto de lo que le estoy hablando no es poca cosa. Por eso el significado y la definición y el sentido de pertenencia de la familia va a determinar lo que suceda, no solo en tu familia, sino en la sociedad. Lo que tú hagas como familia va a impactar la sociedad. Vaya, dicho de una manera más clara. Por eso Josué lo dice así. Si esto quieren que funcione, se lo estoy diciendo con otras palabras, Josué se lo dice al pueblo de Israel. Si ustedes quieren que esto funcione, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Tienen que deshacerse, les dice, tienen que deshacerse primero que nada de sus ídolos. De sus ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos echan a perder todo, hermanos. Los ídolos son los que nos tienen totalmente destrozados. Y usted dirá, ¿cómo ídolos? Pues si ya no tenemos otros ídolos. Pero déjeme le digo que el concepto de idolatría o de ídolo es un sustantivo. El concepto de ídolo es sustantivo. Significa que cualquier cosa, persona o pensamiento puede convertirse en su ídolo. Cosas como qué, como el trabajo se puede convertir en su ídolo. Cosas como qué, como los amigos, el compadre, el fútbol, esto, aquello, se puede convertir en su ídolo. Los hijos se pueden convertir en ídolos. La pareja, el marido, la mujer se puede convertir en ídolo. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo y un ídolo es algo que no le permite a usted tener una relación correcta y estrecha con Dios. Un ejemplo, si mi ídolo es el trabajo, es que, ¿qué cree, pastor? No puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Pero le estoy hablando de que siempre, o sea, de vez en cuando, no me lo tome a mal, está bien, no pasa nada, pues eso es esporádico. A lo mejor un inventario, a lo mejor está bien. Pero si cada vez ese es el mismo pretexto, algo está mal. O el querer tener mucho dinero
eso se convierte en un ídolo, porque usted ya no está dándole toda la honra y la gloria a Dios, sino está buscando la aprobación de Mamón, ¿verdad? Del dinero. Por eso hoy en día tenemos ídolos en la sociedad, tenemos ídolos muy sofisticados en nuestra cultura actual, y de esta forma es como entregamos y encontramos muchos cristianos que están cediendo a esa idolatría, muchos cristianos que están tirando la toalla, porque lo que están buscando es agradar a los demás, aunque desagraden a Dios. Prefieren quedar bien con la gente a que les digan, cómo eres rígido, cómo eres idólatra, perdón, no idólatra, cómo eres religioso, cómo eres fariseo, ¿verdad? También así nos dicen a veces. No, yo ya les he explicado que es diferente. Es muy diferente ser religioso a vivir bajo la palabra de Dios. Cuando se vive en una sociedad o cultura religiosa, una iglesia religiosa, ahí te van a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, y no subas esto, y peínate así, y ponte falda, y sí, eso es ser religioso. Porque te quieren controlar, te quieren atrapar, cuando la verdadera transformación tiene que venir del interior hacia afuera. Que tú sepas que por medio del Señor, que se convierte en tu Salvador, en agradecimiento tú empiezas a hacer buenas obras, empiezas a vivir de una manera diferente, no al revés. De otra forma se convierte en algo religioso. Hoy hay personas que invocan el nombre de Jesucristo, pero por no resultar ofensivas, por no ofender, porque así lo dicen mucha gente, ¿qué crees? Niegan a Dios, niegan la Biblia y niegan la efectividad de la palabra. Porque andan predicando y enseñando cosas que no son verdaderamente bíblicas. Ciertamente debemos ser compasivos, debemos ser amorosos, debemos ser atentos, debemos ser perdonadores, pero no podemos transigir o cambiar o torcer los principios de Dios, que deben de ser nuestros principios. Tú y yo vivimos en una cultura que está a punto de aventarse a un precipicio. De veras, suena muy grave, pero realmente estamos ahí. Y si tú decides ir en una dirección opuesta, en una dirección contraria, vas a parecer alguien insensato, alguien necio, alguien que no conoce la verdad. Pero por raro que esto sea, por bicho raro que te muestres a la sociedad, si vives de acuerdo a la palabra, los raros son ellos. Yo les platicaba que el otro día veníamos la pastora y su servidor ahí en el súper, ahí haciendo unas compras. Y le digo, oye, le platico todo. Le digo, oye, sí, como hay gente extraña, ¿verdad? Digo, no sé si a usted le ha pasado que va en el súper y de repente ve gente que dice, caray, qué raros, ¿no? Entonces le digo a la pastora, oye, ¿cómo hay gente rara? Y me dice, no, dice, los raros somos nosotros. Los raros somos nosotros porque no nos manejamos igual que la demás gente. De verdad, o sea, hacemos las cosas de una manera distinta. Y la realidad es que la cultura se ha desviado. Y si tú sigues el camino del Señor, que es el camino correcto, te lo tengo que decir, somos minoría. Somos minoría. Aun y cuando mucha gente se diga cristiano, mucha gente sigue caminando el mismo rumbo de la cultura, el mismo rumbo del mundo. ¿Sí? Así que si somos minoría, tenemos que estar dispuestos a adoptar una postura bíblica, sí con amor, sí con compasión, sí con atención, pero también con muchísima claridad de la palabra de Dios. Mucha claridad de la palabra de Dios. Porque hay mucha idolatría por parte de las cuestiones políticas, de la idolatría del Estado, por medio de la escuela, por medio de los maestros, por medio de la comunicación. Ellos te infiltran y te meten mucha idolatría. Y cuando estos contradicen a Dios,
déjame te digo algo, cuando cualquier medio, cualquier sistema contradicen lo que dice la palabra de Dios, ellos son los que están mal. Dios es el que está en lo correcto. Por mucho que todos, como nos decían las mamás cuando éramos niños, y si todos se avientan del precipicio, ¿tú también? No. Aunque todo el mundo, toda la cultura vaya en una dirección y sabemos que es una dirección contraria a lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que están mal, aunque sean mayoría. No tenemos que seguirlos. Por eso es que la sociedad se encuentra en este caos cultural en el que estamos. ¿Sí? Tenemos que deshacernos de esos dioses, dijo Josué. Porque esos dioses van a empezar a controlar tu hogar, van a empezar a controlar tu familia, van a empezar a transformar la definición de hombría y también la definición de feminidad, porque la han trastocado y la han trastornado, tú lo sabes. El principio del rol de los padres también ha cambiado. El papel de los hijos también está tocado. Así que el maestro puede tener autoridad en un aula, pero no tiene autoridad por encima de ti cuando se trata de los principios de la palabra de Dios. Obviamente, la cultura también puede darte lineamientos, pero nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es deshacernos de todos los ídolos. Y como ya te lo decía, un ídolo puede ser cualquier sustantivo. Cualquier persona, cualquier lugar, inclusive cosa o pensamiento que no te permita tener una relación con Dios. ¿Sí? Porque la cultura lo que busca es adueñarse de tu familia. Quieren imponer su voluntad por encima de lo que tú piensas, de lo que tú profesas, por encima del pueblo de Dios. Así que tenemos que dejar algo bien claro. Cuando se trate de algo contrario a lo que Dios nos dice, usted lo que tiene que decir es, aquí no. Aquí no. Debemos establecer que ante todo la familia te pertenece a ti. Si tú eres padre de familia, a ti te pertenece la familia. Más allá de cómo te quieran meter el concepto o te quieran inculcar el concepto de esa familia. Ahora, el concepto bíblico de una familia es una unidad de personas, ojo con esto, es una unidad de personas que han sido unidas mediante el matrimonio. Y ese matrimonio tiene que ser heterosexual. Así lo plantea la Escritura, así lo plantea la Biblia. ¿Qué quiere decir un hombre y una mujer? Cualquier otra unión o cualquier otro tipo de unión no es bíblico, no es correcto. Es el único matrimonio que existe. No hay más. ¿Sí? Y los hijos, pues tienen que venir de esa unión y deben de provenir de ese lazo sanguíneo, pero también en algunos casos puede venir por medio de adopción, porque también el Señor nos ha adoptado a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Ese es el concepto. Ahora, en Génesis capítulo 1, el Señor nos da 3 razones por las cuales estableció la familia. Porque cuando Él establece la familia no fue una idea social, no fue únicamente una idea social, ni una idea política, ni una idea de la derecha, ni una idea de nada de eso. Fue una idea de Dios. Porque Él, al ser idea de Él diseñarnos a nosotros, crearnos a nosotros y dejarnos el matrimonio, entonces eso significa que la familia también le pertenece a Él. ¿Sí? Nosotros somos la cabeza, somos los que dirigimos la familia, pero el propietario de las familias es Dios, debe de ser Dios. ¿Sí? Él reclama el control de todo lo que Él posee. Fíjese cómo dice Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Y luego dice en el 28, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Él nos da 3 razones por las cuales creó la familia. Número 1, o la primera razón. La primera razón por la que Él creó la familia es porque la creó como un reflejo. Es decir, nos creó a su imagen nos creó. Es una imagen, como cuando tú te ves al espejo, es un reflejo de algo. Si tú no te ves al espejo, no sabes qué aspecto tienes. Por ejemplo, yo en la mañana puse mucha atención a ver si venía bien peinado. Tienes que usar un espejo. Si no usas el espejo, no te das cuenta. ¿Sí? Tienes que ir a un espejo porque el espejo es el que te va a mostrar esa imagen. Así que por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, porque queremos que la humanidad, dijeron la Trinidad, Dios, queremos que la humanidad nos refleje. Entonces dice, hagamos al hombre. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues es el Dios trino. Sabemos que nuestro Dios es un Dios trino de la Trinidad. Son 3 personas o 3 personalidades distintas, pero es un solo Dios. Un solo Dios. Porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. Vaya, son uno solo en esencia, pero tienen personalidades diferentes. Tienen la misma naturaleza, son la misma persona, pero tienen personalidades distintas, ¿sí? En alguna ocasión yo les mencionaba como un pretzels, ¿sí? Pretzel, o como, no sé cómo se le dice, esas galletitas. A veces viene, es la misma masa, es el mismo material con el que se hace la galletita, pero tiene 3 orificios, ¿sí? Porque son las 3 personalidades de Dios para poderlo visualizar de esa manera, ¿verdad? El primer agujero no es el segundo, ni es el tercero, y a su vez el segundo no es el primero, ni el tercero el primero y el segundo. Son 3 hechos de una sola masa, de un solo componente. Así que nuestro Dios está unido por la misma masa, pero cada una de sus personalidades es distinta dentro de Dios. Por eso Él dice, debemos crear al hombre a nuestra imagen, y eso lo constituyó como la familia, porque Dios tomó a un hombre, del hombre saca una parte, una costilla y crea a la mujer, pero a esa mujer le dio la capacidad de que pudiera dar a luz, que pudiera crear vida. Por eso esta unidad de hombre y mujer se le llama familia, porque están reflejando al Dios trino, también con la capacidad, fíjense qué interesante, con la capacidad de poder crear vida. Así de hermoso es el Señor. Así que Dios nunca quiso que la estructura familiar se mantuviera aparte de Él o se desvinculara de Él. Él quiere que nosotros podamos ser ese reflejo de Él. Número 2, segundo objetivo por el que Dios creó la familia. Segundo objetivo es la replicación. Él quiere que nosotros podamos ser fructíferos y nos multipliquemos, así lo dice. Eso significa que nosotros vamos a tener hijos. Y no es nada más el tener hijos por tener hijos. No es nada más el que anden ahí un mini-mí corriendo ahí alrededor de nosotros, ¿verdad? O por la sala, ¿verdad? Un mini-mí, un mini usted. No es para eso. Él se refiere a que quiere tener un legado, que nosotros podamos dar ese legado para que podamos seguir estableciendo el reino de Dios. No es nada más para tener una pequeñita como Melody, digan, ay, qué linda, ay, qué bonito. No es para eso. Digo, eso nos agrada, eso nos gusta, qué bueno, qué maravilloso. Pero el objetivo
es que podamos replicarlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, que podamos no solamente ser imagen, sino que podamos replicar lo que Él es por medio de su palabra. Por eso en Malaquías 2, versículo 14 y 15, habla un poco acerca de esta labor de los padres y de la importancia de crear y criar una descendencia piadosa, no simplemente tener bebés. O sea, el objetivo es crear una descendencia que refleje la imagen de Dios, que nos ayude a perpetuar quienes reflejan esa imagen de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy actuando como espejo y cuánto tiempo o cómo los estoy formando? ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Los puedo reflejar y los puedo moldear como reflejo de Dios, pero realmente lo que Él quiere es que repliquemos y que proyectemos esa imagen de Dios. Porque si no proyectamos esa imagen de Dios sobre nuestros hijos, va a llegar el gran lobo feroz y va a empezar a soplar en su casa. Así que tenemos que avanzar. Y el tercer punto por el cual Él creó la familia es porque Él quiere que nosotros gobernemos. Él está esperando que nosotros podamos gobernar. ¿Que gobernemos qué? Pues que gobernemos en una unidad llamada familia para que ejerzamos dominio sobre la creación, que reflejemos la capacidad de poder tomar las cosas del cielo y traer esos beneficios aquí en la tierra. Así, de esa manera, que podamos gobernar. El gobernar significa que usted establece los principios de ese gobierno en la tierra. No significa que usted le vaya a dar un bastón, una corona y una capa y empiece ahí a dar órdenes, ¿no? Sino que usted establezca los principios de reino de tal manera que quien gobierna, obviamente, usted se está enseñoreando, pero está gobernando nuestro Dios. El reino de Dios es el que está gobernando. Que sea Él quien gobierne sobre la tierra. Cuando la función principal de la familia o cuando la familia funciona en su diseño original, nos convertimos en dueños de ese lugar, de esa familia y podemos gobernar con la palabra de Dios. Y eso significa que también podemos extraer recursos de parte del cielo, autoridad de Dios. Y no estoy hablándole de que bajemos rayos y bajemos cosas así extraordinarias, sino que bajemos los principios de Dios y los establezcamos aquí en la tierra. Así que ya seas soltero, ya seas papá soltero, madre soltera, o una familia, como debe ser, una familia nuclear, o una familia extendida, porque también hay de esas, claro. Cuando actuamos bajo el amparo del gobierno de Dios, el gobierno divino, Él te va a dar la autoridad para gobernar aquí en la tierra. Eso es lo maravilloso. Por eso dice el Señor en el versículo 28 de Génesis 1. Dice, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Eso significa que cuando Dios bendice, Él otorga un favor divino, un favor que viene de parte de Dios. Es una bendición que viene de Dios. Ahora tenemos que aclarar esto. ¿Cómo es que el Señor los bendice? Dice, Él los bendijo cuando reflejaban su imagen, cuando engendraban una descendencia piadosa y cuando gobernaban en el nombre de Dios. O sea, tenemos que hacer las tres cosas para poder recibir la bendición de parte de Dios. Y esto se lo digo porque mire, hay muchísima gente que busca ser feliz y que buscan bendición de parte de Dios, pero lo están haciendo en una definición errónea de la relación.
en una definición donde ni siquiera Dios entra en su vida. Quieren bendición de Dios, quieren los beneficios de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios. Y eso no va a suceder, porque no están aceptando la definición de familia que Dios nos da. Quieren ser felices y quieren tener bendición, pero no se quieren comprometer a vivir como Dios dice que tenemos que vivir. Así que tenemos que volver a ese propósito, tenemos que regresar a ese principio bíblico de Dios y entonces vamos a poder encontrar esa felicidad que estamos buscando. Pero no vas a poder buscar bendición ni felicidad si no estás dándole la honra al dueño de la familia. Y ese dueño de la familia tiene que ser Dios. Él es el dueño de la familia. Él es el que controla la familia. Entonces, cuando lo hagas, vamos a poder ser felices. ¿Sí? Porque el gran lobo feroz, ¿qué crees? Él no quiere que seas feliz, ni que tengas bendición. Por eso Él está tratando, intentando, esforzándote por sacarte a ti y a tu familia fuera del amparo de Dios, de la cobertura de Dios. Te quiere sacar de ahí. Por eso el lobo feroz, en lugar de soplar, mete caos a tu familia, genera caos en tu familia, así como lo hizo en Génesis capítulo 3. Metió el pecado, la relación queda destruida con Dios. Caín mata a Abel por una rivalidad que hay entre hermanos. Por eso no tenemos que debemos tener rivalidad entre hermanos. Adán le echa la culpa a Eva. Sí, porque cuando el Señor le dice, ¿qué onda? Le dice, pues la mujer que me diste. ¿Sí? Entonces los hermanos se pelean, Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la víbora de la amiga, perdón, la amiga que era una serpiente con la que platicaba, y todo se convierte en un caos. ¿Sí se fija? Con la única situación que dejaron entrar el pecado a la familia. Así de sencillo. Por eso, hermanos, hermanas, por eso a veces, si la pastora o su servidor les hacemos una sugerencia, es sugerencia, no lo tome a mal. Lo hacemos así porque sabemos las consecuencias que pueden llegar. Nosotros mismos también lo vivimos en nuestra propia casa. Son situaciones que pueden llegar, que podemos vivir, que nos pueden meter en un problema, en una situación grave dentro de la familia. Y cuando hay un caos de esa manera, es como si llegara el lobo feroz, sopla sobre su casa y la va a derribar. La va a derribar. Si usted no refleja, no reproduce y no gobierna de acuerdo a lo que Dios quiere y pide, pues muy seguramente su casa corre peligro de ser derribada. Así se lo digo. Por eso Josué en el capítulo 24 habla y dice que es necesario quitar los ídolos de la cultura. Eso significa que el gobierno no es el dueño de sus hijos. Ellos no crearon la familia, ni crearon la oportunidad de gobernar, no son los dueños. Intentan apoderarse de tu familia. Sí, tenemos que ser compasivos, amorosos, pero también tenemos que ser muy claros con la palabra de Dios. Por eso Josué les dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En otras palabras, Josué les dice, hagan lo que les dé la gana. Si ustedes quieren, hagan lo que quieran, lo que les dé la gana. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero yo les digo lo que deberían hacer. Y lo primero que deben hacer es temer a Dios, temer al Señor. Eso significa tomarlo en serio. Eso significa que lo que dice la Biblia sea real en tu vida. No se trata de solo venir a la iglesia, ni solamente decir soy cristiano o mencionar a Dios. Eso es hablar a la ligera y tomarlo a la ligera. ¿Y cómo sabemos que estamos tomando a Dios a la ligera? Que no lo estamos tomando en serio.
Dice, porque no estás sirviendo al Señor. Porque estamos haciendo todo y de todo, menos estar sirviendo al Señor. Ni reflejándole, ni siendo su imagen, ni teniendo una familia gobernada por Dios. En otras palabras, sirves al Señor como esposo, sirves al Señor como esposa, sirves al Señor como padres, sirves al Señor como hijos, sirves al Señor al honrar a tus padres, sirves al Señor en la forma en que te relacionas con tu familia. Todo eso es servir a Dios, de verdad. Y Él dice que debemos servir al Señor y tenemos que hacer todo lo necesario por servir al Señor con verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo hemos repetido aquí incansablemente. La verdad es el estándar absoluto por el cual se mide la realidad. Y ese estándar absoluto por el que se mide la realidad es la palabra de Dios. Y cualquiera que contradiga la palabra de Dios, ya ahorita se lo mencioné, cualquiera que contradiga la palabra de Dios está equivocado, es una mentira. Ahora, esa mentira puede ser muy popular, puede ser muy aceptable, puede ser una mentira que mucha gente abraza y que la cree, pero sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. Si contradice a Dios, es mentira. Es mentira, es una falsedad. Así que Josué nos dice, debes temer al Señor con la verdad. Debes conocer la verdad. Y conocer la verdad es que usted lea la escritura, hermano. Con lo único que vemos aquí el domingo, usted no va a conocer toda la escritura. Tiene que leer más, tiene que hacerlo en su casa, tiene que estudiar, tiene que hacer devocionales. Así que eso es lo que tenemos que hacer, porque de esa manera usted va a guiar su casa. Así que Josué se planta como cabeza de su hogar y dice, en cuanto a mí y mi casa, vamos a tener al Señor como base, como fundamento. Y yo me imagino que les ha de haber dicho, esto no es democracia, o sea, a los hijos, ¿verdad? Esto no es democracia, aquí no hay votación, aquí no hay qué opinas tú ni qué opina nadie. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a servirle al Señor. No hay de otra sopa, no hay otra opción. No importa lo que los demás piensen, tú lo tienes que tener muy claro. Si eres padre o madre soltero, entonces tú eres la cabeza del hogar. Pero toda cabeza de familia debe dejar bien claro esta situación, que tiene que servirle toda la casa, quienes vivan en esa casa tienen que servirle al Señor. Ese es un estándar. Ahora, somos personas imperfectas, todos lo sabemos. No siempre vamos a cumplir con ese estándar, pero debemos de estar siempre aspirando a tener ese estándar, buscando tener ese estándar. Y, ojo, y estar siempre dispuestos a corregir el estándar. Si yo de pronto me encuentro o me doy cuenta que algo está mal de lo que he venido haciendo o de lo que yo creía o de lo que me habían enseñado, tengo que estar dispuesto a corregir. No debo de ser naval. ¿Sí se acuerda qué significa naval? Que lo acabamos de ver en la lectura de Primera de Samuel. ¿Qué es naval? Necio, cabezón, o sea, si sabe que está mal, tiene que corregir. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que Josué nos dice. Porque no lo dijo solamente para su casa. Yo me imagino que él se paró a hablar con el pueblo de Israel, le habló a toda la nación, a toda la comunidad. Y eso significa que nosotros tenemos que hablárselo a toda la iglesia y a toda la gente que esté dispuesta a escucharlo. Y les dijo algo como esto, oigan, así gritando, oigan todos, no sé qué vayan a hacer ustedes allá afuera, pero en cuanto a mí y los míos, ¿qué creen? Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Así que no me importa lo que piensen los vecinos, no me importa lo que digan en tu trabajo, no me importa lo que digan en tu comunidad. Lo que tenemos que hacer es servirle al Señor. Porque, ¿qué saben ellos de la forma en que llevamos la casa? ¿Qué saben ellos de cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué saben ellos de cómo llevar una relación?
si todo está fundamentado en el Rey de Reyes, Señor de Señores, eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tenemos que decirlo también con toda claridad, no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual. No estamos de acuerdo con usar muchos nombres, pronombres, lo que sea para niños y niñas. No estamos de acuerdo con todo eso. Aquí creamos a la familia de acuerdo a la palabra de Dios. No conforme a la idolatría del mundo. No conforme a lo que la demás gente está aceptando o no aceptando. Y no necesitamos cristianos débiles, necesitamos cristianos que dejen de jugar a ser cristianos y sean cristianos con coraje, con valentía bíblica, para mantenerse firmes en lo que Dios dice sobre la familia y otros muchos temas. Por tratar de no ser ofensivos, terminamos siendo un pueblo cristiano muy blandengue, que acepta el pecado, que todo parece normal, que todo pareciera que no pasa nada, que soy bien buena onda y todo es amor. No, no somos hippies. O sea, tampoco somos hippies que pase amor y paz. No, no, no. O sea, tenemos que hablar verdades bíblicas. ¿Sí? Así que yo le insto, hermano, yo le invito a que a partir de hoy, a partir de ahora, usted se esfuerce, se plante. Yo sé que muchas casas tienen este versículo ahí en su casa. Si puede y le es posible, póngalo por ahí en algún lado de su casa, en la entrada, en la salida, en algún lado. Que diga, yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Porque sabe que la gente lo debe saber, la gente lo debe hablar. Porque ya sabe que la gente todo va a criticar. Ya sabe que la gente todo le va a decir. Así que, ¿qué más da si usted va a estar recibiendo bendición de parte de Dios? Porque si somos imagen, si replicamos y además nos enseñoreamos por medio de la palabra de Dios, el Señor nos va a bendecir. Ese es el regalo y esa es la promesa. Pero no podemos andar correteando bendición si no estamos dando una buena imagen, si no estamos replicando y si no estamos gobernando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Así que es absolutamente crucial, importante, que a partir de hoy entendamos que nuestro hogar, nuestra casa, solo se sirve al Señor. Y que nuestro hogar y nuestra casa solo gobierna el Señor. Que Jehová de los ejércitos, que Cristo vivo, es el dueño de nuestra familia. Así que póngase de pie, vamos a orar. Gracias al Señor, toda la gloria. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que aún tenemos mucho camino que recorrer, mucho que aplicar en nuestra vida, mucho que seguir transformando, mucho que seguir corrigiendo y cada día seguir perfeccionándonos en tu palabra, en ti, para poder hacer la obra tan grande que has puesto en nuestras manos. No solo a nosotros como pastores, sino a toda tu comunidad, porque todos somos los encargados de ir, de predicar, bautizar y enseñar todo lo que tú nos has enseñado. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, porque sabemos que tú eres quien guía nuestros hogares, nuestras casas, y porque podemos estar confiados en que tú gobiernas en el hogar, en la casa, en la habitación de cada uno de estos tus hijos que hoy se han reunido en Pacto Vivo. Te doy ya gracias por todo y en todo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de
por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual.